Gracias. Buenas tardes a todos. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el servicio de adoración. Estamos en tiempo. Y el tema es la verdadera adoración a Dios. Y está basada en Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Le pido que me acompañen y vayamos ahí. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Una vez más, el tema, la verdadera adoración a Dios. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, Creador de todas las cosas, Señor Todopoderoso, la honra y la gloria sea por siempre para usted. Gracias por permitirnos despertar en este día. Gracias por sus bendiciones, que son muchas. Gracias por todo lo que usted nos da, Padre Santo. Le pedimos en esta tarde por todos y cada uno de nosotros, Señor, que su mano poderosa nos aparte. Por todos aquellos que van a escuchar su palabra, Señor, que sean bendecidos. Por nuestras familias, por nuestros hogares, por todas nuestras familias que no solamente están en nuestros lugares de orígenes, sino en diferentes partes. Señor, sea usted con ellos. Le pedimos que en esta tarde usted abra nuestra mente, nuestro corazón, y que nosotros podamos recibir su palabra, Señor, como lo que es la verdad pura, y que podamos apartar cualquier pensamiento, cualquiera, Padre Santo, cosa que nosotros traigamos humanamente, y que podamos recibir como tierra fértil su semilla, su palabra, Señor, para que sea, Padre Santo, de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias por todo, nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada domingo, millones y millones de creyentes se reúnen alrededor del mundo en sus iglesias respectivas para rendir culto de adoración a Dios. Generalmente, la mayoría de las personas piensan que la adoración para Dios debe de ser en un lugar y en un tiempo determinado. Pero sabemos que la adoración que le debemos de rendir a Dios no es esta, sino que es un error. Es algo que desde los tiempos antiguos, desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ya existía. Y eso lo podemos ver cuando vemos el relato en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Nosotros vemos ahí que los samaritanos adoraban en un monte, en una montaña, y los judíos adoraban en Jerusalén en el templo. Y cada uno tenía sus razones y decían que la adoración debía hacerse solamente en el lugar señalado que cada uno tenía. Cuando leemos el relato de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que en la respuesta que Él le da a esta mujer samaritana, Él establece las bases para la adoración que nosotros debemos de entregarle en este tiempo a Él. Y eso es de suma importancia, porque nosotros vemos aquí en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo que Él tiene la adoración que rige ahora en este tiempo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Quiero que vayamos una vez más al Evangelio de San Juan, al capítulo 4, y que leamos el versículo 23 y 24, pero antes que leamos el versículo 20 y 21. Y después continuemos una vez más con el versículo 23 y 24 de Juan capítulo 4. Pero es de suma importancia que pongamos nosotros atención en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme. Juan capítulo 4 y versículos 20 y 21 vamos a leer primero.
En Juan capítulo 4, versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Continuando con el versículo 23 y 24, dice la palabra: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, y inicia de esta manera: Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros leemos estos dos versículos, en la conversación que tenía nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, en un principio estaban ellos hablando de dónde era el lugar donde se debería de adorar. Y cuando nosotros vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Él le dice: ni en este monte ni en Jerusalén vamos a adorar más. El tiempo viene y es ahora cuando debemos de adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Si nosotros nos damos cuenta, en los últimos dos versículos, no nos menciona un lugar ni un tiempo definido donde nosotros debemos de adorar. No nos menciona específicamente un lugar, un templo, una locación, ni un tiempo determinado. Nosotros mismos, cuando vamos al lugar de reunión y estamos ahí congregados todos y estamos rindiéndole adoración a Dios, cuando nosotros salimos del edificio, cuando nosotros salimos del lugar de reunión y vamos cada uno a nuestros hogares de regreso, cuando nosotros salimos del edificio, no se termina nuestra relación con Dios, ni dejamos de ser cristianos. Por supuesto que no, nuestra relación con Dios continúa y seguimos siendo cristianos. Pero Él dice que Él es espíritu y que está en todo momento, en todo lugar. Y nosotros no lo podemos reducir a un templo o a un lugar específico. Él también quiere que nosotros le adoremos en espíritu, en nuestro ser, no solamente 1 o 2 horas en el templo, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el mercado, en la calle, donde no quiera que nosotros estemos. La adoración que le tenemos que rendir es siempre, no solamente en el templo. Y de eso precisamente, cuando habla y le da la respuesta a la mujer samaritana, es la adoración que Dios exige ahora en este tiempo, que sea nuestra vida misma completa en adoración a Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo y conocemos de Él y empezamos a obedecer sus mandamientos, pero realmente estamos en la fe, realmente estamos haciendo su palabra, nosotros hemos sido transformados o estamos siendo transformados en nuestra manera de pensar. Pero esa manera de pensar, esa transformación tiene que manifestarse en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decidimos, en nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros lo obedecemos a Él y dejamos de hacer lo que nos gusta y hacemos su voluntad, entonces nosotros le estamos alabando, le estamos adorando a Él. Y esa es la adoración que nos pide, no solamente en el lugar de reunión, no solamente en el templo. Dios es espíritu, está en todo momento, y Él también quiere que nosotros le adoremos en espíritu, en toda nuestra vida, en todo nuestro ser, y que no lo limitemos solamente a 1 o 2 horas o a un lugar específico. Cuando leemos en Romanos capítulo 12, vamos ahí, acompáñenme por favor.
del versículo 1 y 2 de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la adoración que Dios exige de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Esta es la verdadera adoración. Pero si ponemos atención en estos versículos, no nos habla de ningún templo y no nos habla de ningún lugar específico. No nos habla de que sea solamente en un tiempo, sino que le adoremos, que sacrifiquemos nuestro cuerpo, que nosotros sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, en todo momento, en toda nuestra vida. Esa es la adoración que Dios nos está pidiendo. Que la adoración no la llevemos solamente al templo, sino que sea constante y permanente en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos. Ahora, quiero aclarar un punto para que no se malinterprete. Cuando hablamos de la adoración, que no solamente debe de ser en el templo, sino que debe de ser siempre en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, no estoy diciendo que no nos debamos de reunir en un templo, porque la palabra nos exhorta a que lo hagamos. La palabra misma nos dice que nos debemos de reunir, para si alguien está desanimado, que alguien más lo ayude, para si alguien aún todavía no tiene la suficiente capacidad de entendimiento, otro que sabe más lo ayude. Para si alguien necesita de alguien más que le enseñe, ese hermano le puede enseñar. La palabra nos exhorta a que nos reunamos. Y eso tenemos que hacer. En Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo. Solamente voy a ver esta cita para señalar el punto que estoy hablando y no se vaya a malinterpretar el tema que estamos viendo. Hebreos capítulo 10, en el versículo 23 al 25, dice lo siguiente. Hebreos 10, versículo 23 al 25, dice la palabra: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hermanos, el punto que quiero que todos entendamos y que todos debemos de comprender completamente y asimilar en nuestra mente es de que la adoración no debe restringirse solamente a un lugar en que nos reunimos o a un tiempo específico, sino que la adoración debe ser nuestra vida misma a Dios en todo lo que nosotros nos desarrollamos. Y si queremos ver un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. La palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no estuvo toda su vida en el templo adorando, ni toda su vida
arrodillado orando, sino que cuando él tenía que reunirse en las sinagogas, él lo hacía de acuerdo a lo establecido por Dios en la ley para él. Cuando él tenía que orar, el tiempo que tenía que hacerlo lo hacía. Pero cuando él estaba en la ciudad, cuando él estaba en el mercado, cuando él estaba en la calle, cuando él estaba en los pueblos, en toda su vida, él demostraba la adoración que le tenía a Dios por medio de sus actos, por medio de sus acciones. Su vida misma fue entregada en adoración constante y permanente a Dios. Y ese ejemplo tenemos nosotros. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer en nuestra vida. Dios, téngalo por seguro, que Dios no quiere su tiempo libre, que cuando usted no vaya a trabajar, vaya al lugar de reunión y le adore. Dios quiere todo su tiempo. Dios quiere todo su ser. Dios quiere toda su vida para que usted le adore en donde quiera que usted esté. Dios es espíritu y está en todo momento, en todo lugar. No solamente está en el templo, no solamente está en el lugar de reunión, no solamente está en su trabajo, no solamente está en su casa, está donde quiera que usted esté. Y esto es de suma importancia. Debemos de entenderlo y asimilarlo. Cuando nosotros vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 3, estos versículos, Colosenses capítulo 3, nos ayudan mucho a entender la adoración que Dios nos pide, la adoración que nosotros debemos de rendirle a Dios. Leamos con mucha atención Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Leamos y pongamos mucha atención porque estos versículos nos ayudan mucho a la comprensión de la verdadera adoración que debemos de rendirle a Dios. Escuche con atención, por favor. Dice, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Escuche bien. Dice no dice algunas cosas, dice todo lo que hagáis. Todo. Hacerlo de corazón para el Señor, para como el Señor dice. Y no para los hombres. Y escuche muy bien el versículo siguiente lo que dice. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando el hombre sale a trabajar para para proveer a los suyos del alimento, del pan de cada día, esto es parte de la adoración que le hacemos a Dios, porque no lo debemos de hacer para el hombre, lo debemos de hacer para Dios, porque la palabra dice que todo lo que hagamos, todo, cuando la mujer atiende a su esposo, atiende a los niños, atiende a su hogar, les dedica tiempo, los lleva al parque, les enseña el amor de Dios. Es parte de su adoración a Dios. Porque no lo está haciendo para el hombre. No lo está haciendo para quedar bien con las personas. Lo está haciendo para el Señor. Y esa es la adoración que nosotros debemos de rendirle. Todo lo que hacemos es de suma importancia que lo entendamos. No solamente un tiempo,
o no solamente unos años, o no en determinadas partes, sino toda nuestra vida debe ser dedicada en adoración a Él como creyentes, porque Él está en todo momento y en todo lugar. Y no podemos restringirlo solamente en el templo, en el lugar que nos reunimos. Y esto es sumamente importante porque la palabra nos exhorta que la adoración la hagamos siempre para el Señor. Esa es la adoración que existe y que debemos de hacer como creyentes para alabar a nuestro Dios. Cuando vamos al libro de Santiago, vaya conmigo al libro de Santiago, al capítulo 1. El versículo 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice lo siguiente. Si usted no tiene una Biblia a la mano, puede anotarlo o puede escuchar, porque es de suma importancia siempre ver lo que la palabra establece, la enseñanza que tiene la palabra para nosotros, para que no sea solamente la persona que está hablando, sino que esté basada verdaderamente en lo establecido por Dios. Versículo 26 dice, de Santiago capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vez más, Santiago nos está diciendo que la adoración a Dios se tiene que manifestar en nuestra vida, que se manifiesta en cómo nos desarrollamos en la vida. Si nosotros vamos al templo y estamos allá gritando, hablando, diciendo, bendito sea Dios, alabado, aleluya. Pero cuando salimos del lugar de reunión y vamos a nuestro hogar, vamos al trabajo, vamos a la calle, y empezamos a hablar con nuestras lenguas cosas que no son agradables a Dios, cosas que van en contra de lo establecido por Dios, la alabanza que fuimos y dimos en el lugar de reunión es vana, no tiene sentido para Dios, no tiene validez. Escuche esto, porque muchas veces nosotros como padres llevamos a nuestros hijos a la iglesia. Y nosotros cuando salimos del lugar de reunión, cuando salimos del templo, cuando salimos del edificio, cuando salimos de la casa, de cualquier lugar donde nos reunamos, vamos de regreso a nuestros hogares o donde nos desenvolvemos y nuestros hijos nos escuchan que estamos diciendo malas palabras. Nos escuchan que estamos diciendo cosas que no van de acuerdo a Dios. Y nosotros les llamamos la atención para que no digan malas palabras. Pero ellos escuchan de nosotros. Nosotros somos sus maestros, somos sus guías, somos sus padres, somos de quien aprenden. ¿Y qué es lo que le estamos enseñando? ¿De quién están escuchando? ¿De quién están aprendiendo? Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es de suma importancia. Porque a veces nos comportamos de cierta forma en la iglesia, pero ya cuando estamos afuera, nos comportamos de otra manera. Entonces, ¿qué sentido tiene la alabanza que vamos y le brindamos a Dios? ¿Qué sentido tiene esa adoración que vamos y le brindamos en 1 hora, en media hora, en 2 horas? No tiene sentido para Dios. Es vana. No hay nada ahí para Él. Y no solamente esto, sino todo lo que hacemos debemos de honrar, debemos de exaltar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un error muy general que las personas tienen,
que solamente cuando están en la iglesia, cuando están en el lugar de reunión, cuando están haciendo esa ceremonia, esa adoración, es cuando le tienen que rendir tributos a Dios. Pero durante toda su vida hacen todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el significado de esto para Dios? Es vana. No hay ninguna adoración para Él. Por eso debemos de entender claramente lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, bien, cuando Cristo está hablando con la mujer samaritana, Él le dice que nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Escuche muy bien, en nuestro espíritu, pero también tenemos que escucharle en verdad. También tenemos que adorarle en verdad. Porque si no es así, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si no le estamos adorando en verdad y estamos reuniéndonos con los demás hermanos, estamos yendo al lugar de reunión, estamos llegando a la iglesia, estamos diciéndole a todo el mundo que somos cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué adoración le estamos dando a Dios? No hay adoración para Dios. Él lo sabe. Él es espíritu y está en todo momento, en todo lugar. ¿Qué adoración le estamos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si nosotros vamos al templo, si nosotros estamos reuniéndonos, si nosotros verdaderamente creemos en Dios y queremos seguir sus mandamientos, debemos adorarle en espíritu y en verdad, en nuestro ser, en todo lo que hagamos, y que sea esta adoración verdadera, porque nosotros la debemos de hacer de nuestro corazón para Él, para agradarle a Él, porque solamente de Él vamos a recibir la herencia, porque a Él solamente debemos de servir. Cuando leímos a Santiago, en el versículo 27, nos exhorta también que debemos de visitar a los huérfanos y que debemos de visitar a las viudas en sus tribulaciones. Y al final, fíjese lo que dice la palabra. Al final nos dice Santiago, y guárdese sin mancha del mundo, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Dónde nos vamos a guardar sin mancha del mundo? ¿En el templo? En todo lugar. En todo lugar nos tenemos que guardar sin mancha del mundo. Donde quiera que nosotros vayamos. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Y Santiago nos dice que nos debemos de guardar sin mancha del mundo. Esto es, hermanos, en todo lugar. ¿Por qué? Porque al Señor es al que servimos. A Él solamente, porque de Él es quien vamos a recibir la recompensa. Si las personas nos señalan porque han conocido o conocen o se han dado cuenta de personas que dicen que son creyentes, pero en realidad son falsas, y eso es muy común, y a nosotros lo señala, hermano, y nos ponen el dedo. Si nosotros estamos actuando de corazón y realmente le estamos dando la adoración a Dios verdadera, nosotros podemos caminar con la frente en alta, porque Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos va a dar el pago. Así es que si alguien lo señala y usted está bien con Dios, hermano, no se preocupe. Usted sabe perfectamente que está siguiendo la voluntad de Dios. Y usted sabe que en su momento Él le va a dar la recompensa. Pero de igual forma, si nosotros no lo estamos haciendo verdaderamente, si no lo estamos haciendo con nuestro espíritu, en todo lo que hacemos, si no le estamos dando la adoración verdadera que Él pide, nosotros tenemos que tener cuidado. Porque Él se da cuenta de todo. ¿Y cómo vamos a justificarnos el día que partamos y tengamos que rendirle cuentas a Él? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Hoy es el tiempo. La exhortación la estamos recibiendo hoy en este tiempo, hermano. Y es de suma importancia que entendamos esto. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos sus herederos, seamos sus hijos, que nosotros tengamos sus promesas y ya hemos caminado cierto camino. Pero Él nos exhorta a que lo adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque si no es así, hermanos, estamos confundidos o no hemos entendido el mensaje de Dios. Dios es amor, pero también es verdad. Y Él ha dejado establecido en su palabra cómo quiere que le adoremos. ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad de Él? Si esto es así, felicidades a todos los hermanos. Y si alguien no lo está haciendo así, es tiempo de que cambie su manera de adorar a Dios. La palabra es clara. No hay un lugar específico, sino que es toda nuestra vida misma la adoración a Dios. Así es que, hermanos, esta es la exhortación, este es el mensaje para todos y cada uno de nosotros. Así es que les pido que pongan cuidado, que mediten sobre esta palabra y que, hermanos, hagan lo que tengan que hacer o hagamos lo que tengamos que hacer si algo está mal para corregirlo. Y si estamos bien, sigamos el camino que Dios nos ha llamado, porque Él a su debido tiempo nos va a dar la recompensa. Que Dios los bendiga a todos.